El Señor les bendice, hermanos. Muy buenos días. Gracias al Señor que nos permite nuevamente estar en comunicación. Y estar en comunicación no nada más nosotros, los unos con los otros, sino también con el Padre. Gracias a Dios por la oportunidad que le damos nosotros también a nuestra vida para ser alimentados con la palabra del Señor y que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe, nos ayude, nos anime, nos siga empujando a buscar más las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar con este servicio. Padre, te alabamos, te damos toda la honra y toda la gloria, te damos las gracias, Señor, por permitirnos esta comunión contigo, con el Padre, Señor. Gracias también porque podemos tener la comunión con mis hermanos, Señor. Bendice cada hogar que está ya en transmisión contigo, Señor. Bendice cada hogar, cada familia que ha dispuesto en su corazón en esta hora alimentarse. No solamente alimentarse, sino también poner por obra lo que escucha, lo que el Espíritu Santo enseña a su vida. Te doy las gracias, Padre Celestial, y te pido que tomes control absoluto de todo este servicio, de todos los servicios de este día. Toma control absoluto, Padre Celestial, y bendice grandemente todos los hogares que están, Señor, desde sus casas y aquellos que están dispuestos a venir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 14, 28 al 32. Mateo 14, 28 al 32. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 14, 28 al 32. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Amén. Bueno, estamos viendo que Jesús estaba en el mar de Galilea, iba caminando sobre las aguas, mientras que sus discípulos ya estaban en medio del mar de Galilea. El mar de Galilea está aproximadamente a 210 metros bajo el nivel del mar. Fíjense bien, está bajo el nivel del mar. Y desde mayo a octubre, ahí en esa parte donde estaban los discípulos y Jesús, en esa parte se levantaban fuertes vientos que golpeaban a través de los estrechos desfiladeros que hay ahí, porque ahí al norte se encuentra el monte Hermón. Amén. Y el monte Hermón tiene más de 2.800 metros de altura. Así es de que el mar pega, el aire pega fuerte ahí. Y en este valle se causan unas tormentas extraordinariamente improvistas, violentas, súbitas. O sea, de la nada, de repente, empieza el aire muy fuerte a pegar en todo alrededor del mar de Galilea. Bueno, nosotros conocemos aquí en México un mar que no le vemos el fin, ¿verdad? No le vemos la otra orilla. Pero el mar de Galilea está muy extenso, pero si alcanzamos a ver de una orilla, la otra orilla es el mar de Galilea. Así es de que se pegan ahí los vientos fuertes y se levantan las olas tremendamente. Amén. Y esto es de repente, es algo muy violento, muy súbito. Esto es de repente, y eso les pasó a los discípulos cuando estaban en la barca, que de repente se vino un fuerte viento, había olas y viento contrario, dice la palabra del Señor. Ahí en el verso 28 dice:
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Amén. Pedro vio caminando el Señor que iba para donde estaba la barca y se asustaron, pero el Señor les dijo, tengan ánimo, soy yo, ¿verdad? Entonces Pedro, que era un poco impulsivo, amén, le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces el Señor le dijo, ven. Pedro en ese momento no veía las olas enfurecidas, pero cuando una ola iba ya a pegarle, a hundir a Pedro, entonces volvió a ver las circunstancias, volvió a ver la lógica, no era lógico que él estuviera parado en las aguas. Entonces empezó a hundirse. Cuando él empezó a ver las circunstancias que lo rodeaban, él empezó a hundirse cuando apartó la mirada de Jesús. Las mismas cosas pasan hoy en día. Vienen y le roban a las personas la felicidad, el gozo, la paz. Vienen las circunstancias y si las personas desvían la mirada de Jesús, empiezan a ver las olas que se están levantando a su alrededor, voltean a ver, a oír, empiezan a sentir y las circunstancias que los rodean los empiezan a hundir, porque la gente desvía la mirada de Jesús. Las olas vienen, las olas de la depresión, de la tristeza, de la enfermedad, falta de dinero, hay que pagar, la falta de trabajo, las malas noticias, amén. Las malas noticias ahorita llegan por todos los medios llegan las malas noticias y las personas solo voltean a ver esas olas que se están levantando alrededor. Las personas eso es lo que ven y apartan la mirada de Jesús. Aquí Pedro, en este pasaje, Pedro no estaba probando al Señor, amén, porque ahí en Mateo 4:7 nos dice el Señor, fíjese lo que dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Pedro no lo estaba tentando, no lo estaba probando, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, no. Pedro era, como les dije ahorita, era una persona muy impulsiva y nosotros debemos de creer lo que está escrito y debemos de vivir por fe, no por vista, debemos de vivir por fe, amén. No debemos de tentar al Señor. Primeramente, Pedro sintió el viento, como les dije ahorita. No podemos ver el viento, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Podemos sentir los efectos del viento. De igual manera, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero podemos ver sus resultados en nuestra vida cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Primero Pedro sintió, después vio, amén. Vio las olas gigantescas que se levantaban a su alrededor. Luego su fe fluctuó, decayó, amén, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, caminar sobre el mar. Y nosotros hoy en día, ¿qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? Vemos noticias, escuchamos noticias, y nos llenamos de todo eso en vez de llenarnos de la palabra de Dios. Si tú te llenas más de la palabra de Dios que de las noticias, que de todo lo que sucede alrededor, tú vas a ir arriba de las olas, vas a estar arriba de las olas. Las olas no te van a ahogar, amén.
Jesús siempre está con nosotros. Quizás no caminemos sobre las aguas, no caminemos, pero sí caminamos a través de situaciones adversas. Estamos caminando y a veces vemos a una persona con pruebas en su vida o circunstancias que ella misma se acarreó y decimos, pero ¿cómo le hace para pasar por ahí? ¿Cómo le hace? Está bien agarrada del Señor, amén. Porque nosotros caminamos sobre situaciones adversas, a veces hemos pasado cosas, hemos vivido cosas sobrenaturales. Yo estoy segura que tú has vivido cosas sobrenaturales, amén. Pero nosotros hoy debemos de estar concentrados en la palabra de Dios, no en las noticias. Porque sabes una cosa, es más real la palabra de Dios que las noticias. ¿Cuántas veces han puesto cosas en Facebook o dicho en las noticias y que al rato sale que era mentira? Y todo el tiempo que estuviste angustiado, preocupado, ese tiempo, ¿quién te lo va a regresar? Nadie. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, nunca vamos a ser defraudados. Amén. Nunca lo vamos a hacer. El Señor nos ayuda a mantenernos en fe en medio de las tormentas, de los fuertes vientos que se levanten. Debemos nosotros siempre mantener nuestros ojos en Jesús, nuestra mirada en la palabra de Dios, no en nuestras limitaciones. Nosotros tenemos muchas limitaciones, nosotros tenemos una hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero el Señor no. El Señor dice, claro que puedes, porque yo te voy a llevar de la mano, te voy a llevar hasta allá. Y claro que puedes. Entonces, nosotros debemos de extender nuestra mano y tomar todas las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, pero tenemos que extender nuestra mano para tomarlas. No tenemos que ser arrastrados por la crisis de este mundo, no, porque nosotros tenemos otras leyes, amén, otros preceptos, otros mandamientos. No tenemos que ser arrastrados por la crisis de este mundo, amén. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todas sus necesidades. Mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso dice Filipenses 4:19. Podemos confiar en Dios. Él siempre va a suplir nuestras necesidades en la tierra. Hay una diferencia entre nuestros deseos y nuestras necesidades. ¿Qué es lo que deseas y cuáles son tus necesidades? Siempre las personas quieren vivir en comodidad. Yo deseo mi comodidad. Bueno, no tenemos que comer, pero yo quiero un clima, Señor. Yo quiero tener clima en mi casa. Oye, pero primero es la comida. Primero es la comida. Entonces la comida es una necesidad, el clima es una comodidad. Amén. Entonces Dios nos hace vivir cómodamente, sí, pero nosotros tenemos que distinguir nuestros deseos que sean de acuerdo a la palabra de Dios. No digo que tener clima no es el deseo de Dios, claro. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Sí, pero Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. No es igual a nuestros deseos. Amén. Puede que no recibamos todo lo que deseamos. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes van a cambiar. Al nosotros depositar nuestra vida en Jesús, nuestros deseos, nuestras actitudes hacen que cambies tus deseos. Nuestras actitudes ya en Cristo Jesús hacen que nosotros cambiemos nuestros deseos. Ahora
ya no me importan muchas cosas que me importaban antes, que yo quería tener, que yo deseaba tener. Eso ya no me importa, eso pasa a segundo término. Ahora quiero lo que Dios quiere para mi vida. Y como yo estoy estudiando la palabra de Dios, me doy cuenta de lo que Dios tiene preparado para mí. Amén. Así es de que el confiar nosotros en Jesús va a cambiar nuestras actitudes, va a cambiar nuestros deseos. Amén. Y vamos a aceptar la provisión y el poder de Cristo para vivir para Él. Amén. Dios provee en proporción. Fíjese bien cómo Dios provee en proporción a sus recursos infinitos. Entonces, ¿qué tanto me va a proveer Dios si somos muchos en la tierra? ¿Cómo que me va a proveer a mí si somos tantos en la tierra? Pues Él provee conforme a sus recursos infinitos. Amén. ¿Y cómo lo hace Dios? Hay personas que quieren saber lógicamente, Dios va a mover el corazón de mi tío o de mi tía o de mi papá que nunca me ha dado nada y ahora pues debe de darme. Dios va a hacer esto. Hermano, no sabemos cómo Dios hace que se suplan nuestras necesidades, pero lo que sí sé es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así como tuvo cuidado de su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Amén. No podemos saber cómo Dios va a suplir. Quiero que sepas que Dios siempre te va a sorprender y va a suplir y va a arreglar aquella situación, aquel problema mejor de lo que tú te imaginas. Porque nuestra mente no alcanza a comprender lo infinito del poder de Dios, no alcanza a comprender, pero lo que sí sabemos es de que Dios sí suple todas nuestras necesidades. Amén. Mire, en Deuteronomio 8:4, Deuteronomio 8:4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, dice el Señor. Era una provisión milagrosa. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel estudio de hace años que le pusimos por título Bendiciones Silenciosas. Esta era parte de las bendiciones silenciosas. Amén. Bendiciones silenciosas. El Señor estaba haciendo que las ropas y las sandalias crecieran con los niños. Los niños que salieron de 10 años ahora tenían 50 años y no se les habían envejecido sus ropas y no se habían dado cuenta de eso, de que la ropa que estaba usando, de que lo que yo estaba usando hace 40 años cuando era niño la sigo usando, de que mis pies va creciendo mi piel y mi sandalia junto conmigo. Bendiciones maravillosas, milagrosas. Sus ropas no se habían desgarrado, hermano. Bendiciones milagrosas. Entonces, cuando nosotros hemos dado gracias a Dios, Dios es el que provee abundantemente todas nuestras necesidades y no nos damos cuenta. Podemos respirar. Tenemos aire puro para respirar. Cuando nosotros hemos dado gracias porque el carro no se nos ha descompuesto, porque la lavadora no se nos ha descompuesto, porque nuestras ropas nos han durado, no se han desgarrado, ni se rompen nuestras herramientas de trabajo, nuestros aparatos eléctricos siguen funcionando. Abrimos una llave en nuestra casa y sale agua, oprimimos un botón y se enciende la luz. Hermano, ¿cuándo hemos dado gracias a Dios por todas esas bendiciones que tenemos? El pueblo de Dios se olvidó de ser agradecido. Este es un motivo también, un motivo
que perturban, motivos que perturban la fe. No ser agradecidos. Los israelitas tampoco daban gracias, ni siquiera se habían dado cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo, las ropas creciendo con ellos, las sandalias creciendo con sus pies. Ni siquiera habían notado en 40 años todo esto. Se olvidaron de dar gracias a Dios. Se olvidaron de dar gracias a Dios. Mire, en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 nos sigue diciendo que Dios es el mismo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Dios todavía es el Shaddai. Dios todavía es el Shaddai. El Dios que es más que suficiente. Fíjate bien, tenemos un Dios que es más que suficiente. Nos ha hecho más que vencedores. Arriba de todo. Arriba de lo que tú alcanzas a ver, ahí nos lleva el Señor. Mucho más arriba. El Dios que es más que suficiente, Él es el Shaddai. Él es el mismo, hermano, de ayer, hoy y por siempre. ¿Qué necesitas que Dios no te pueda suplir? ¿Cuál es la cosa, la necesidad que tú tienes para que pienses que Dios no lo puede suplir? Alimento, dinero, salud, para todo y todo lo que te puedas imaginar, Él es más que suficiente para todo lo que te puedas imaginar, para cualquiera de tus necesidades. Entonces debemos de tomar lo que es legalmente nuestro. No vamos a dejar que el enemigo, el Señor lo reprenda, tome lo que Dios ya nos dio. La iglesia está dejando que el enemigo le robe. Amén. Está reprendido en el nombre de Jesús. Se está queriendo robar en estos tiempos de pandemia el gozo, la felicidad, la salud, la paz. Amén. Él quiere traer enfermedad. Amén. Pero cuando nosotros entendemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, cuando nosotros entendemos eso, hermano, empezamos a confiar más en la palabra de Dios, empezamos a inclinar nuestra mirada a Dios, a su palabra, y no a las circunstancias que nos rodean. La palabra de Dios siempre va a darnos una salida. Dios siempre va a darnos una salida. Hay personas que dicen, pues, yo confié en Dios, en que me iba a sanar, pero pues ni me sanó. Ni me sanó. Yo pensé que Dios iba a cuidarme. Mira lo que dice en 2 de Pedro. 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. Entonces, el cristiano genuino tiene seguridad eterna, tiene la salvación y persevera y crece porque ha recibido todo lo que necesita para vivir en esta vida y todo lo que necesita para ir a la vida eterna. Amén. Entonces, esta es la seguridad que tenemos ahora. Dios ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos fueron dadas. Entonces, aquella persona que dice, yo creí que Dios me iba a sanar, que Dios me iba a cuidar, es una persona que no ha confiado totalmente en Dios. Amén. O que en ese momento le falló la fe. Podemos reconocer que de repente no me alimenté
esta semana mis 5 veces que me alimento, nada más me alimenté 2, pues va a decaer la fe, porque tu espíritu está acostumbrado a un alimento. Imagínate si en vez de comer en esta semana 3 veces al día, comes solamente 1 vez al día, pues te vas a sentir débil. Va a haber momentos en que te vas a sentir débil. Entonces, Dios ya nos dio todas las cosas: felicidad, vida, prosperidad, sanidad, protección, autoridad espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Amén. Somos los hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, somos los hijos de Dios. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús para vencer. Tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús para vencer. Y en Mateo 4, del 1 al 11, vemos la tentación de Jesús. Mateo 4, del 1 al 11. Y vemos, ya lo hemos visto en otras ocasiones, vemos la forma hermosa en la que Jesús venció la tentación en el desierto. Nosotros vemos escrito aquí solamente unas cuantas tentaciones, pero dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada el Señor Jesús, y no sabemos qué tantas cosas más fue tentado el Señor Jesucristo. No sabemos qué tantas cosas. Lo que sí sabemos es que venció. Amén. Es que venció. Pero aquí en el 4, del 1 al 11, vamos a leer, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, el Señor lo reprende, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Escrito está, escrito está. Amén. Es la forma en la que el Señor nos enseña a alcanzar la victoria y a ser más que vencedores. Vemos que el enemigo cita algunas escrituras, pero las cita torciéndolas, torciendo su significado, empleando, por ejemplo, en el versículo 6, empleando el pasaje del Salmo 91, ¿verdad?, que habla sobre la confianza en Dios para él ser justificado en esa tentación. El enemigo decía: pues si la palabra de Dios dice esto, pues hazlo, porque la palabra de Dios dice. Él estaba justificándose su tentación, pero estaba torciendo el significado. El significado es que Dios siempre nos protege, pero no lo vas a tentar. Bueno, me voy a aventar de aquí, que al cabo que a sus ángeles manda cerca de mí y me van a guardar, me aviento de aquí. No, eso es tentar al Señor. Amén. Eso es tentar al Señor. Es como decir: ahí viene el toro, pero yo aquí me quedo parado, que al cabo que Dios va a poner un ángel aquí adelante de mí y el toro va a chocar con el ángel. Y Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. Eso es tentar a Dios. Amén. En Mateo 11, 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino avanza implacablemente. El reino avanza y solamente los implacables entrarán en él.
El reino de los cielos avanza, hermano, implacablemente. Sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire ahí mismo en Mateo 7, 13, 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. La puerta estrecha representa el mundo. La puerta ancha. La puerta ancha representa el mundo y lo que ofrece el mundo. Amén. El mundo, ¿quieres religión? Pues aquí tengo tantas religiones, hay muchas religiones. ¿Qué quieres hacer? Quiero una que yo me sienta así muy pobrecita, muy humildita, que tenga que hacer muchas cosas para irme con el Señor. ¿Quieres una religión que por obras entres al reino de los cielos? Aquí tenemos, también hay de esas, ¿verdad? Y la gente está en la puerta ancha, en el camino ancho, y se cree que está pasando por la puerta estrecha. Se lo cree. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces, lo que ofrece el mundo es autojustificación. La gente se quiere autojustificar. Amén. Quiere decir, es que yo soy buena porque yo todo este tiempo doy a los pobres, todo este tiempo hago esto, todo este tiempo hago lo otro. Bueno, pero en mi vida personal no te metas, ¿verdad? Entonces quieren autojustificar, y esto no conduce a la vida. Esto no conduce a la vida. Angosto es el camino. La salvación es por gracia. Angosto es el camino. La salvación es por gracia, no por obras. No es sencillo tampoco. No es sencillo. Se necesita conocimiento de la verdad. Para andar por este camino se necesita conocimiento de la verdad, un arrepentimiento, una sumisión a Cristo, someterte a Cristo como Señor, y se necesita el deseo de obedecer al Señor y obedecer su palabra. Amén. Que es lo mismo, obedecer a Dios, obedecer su palabra. Bueno, entonces para andar por este camino estrecho se necesita arrepentimiento y sumisión, obediencia. Eso es. Entonces, estamos viendo algún motivo que perturban la fe. Algunos motivos que perturban la fe. También hay muchos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, muchos pensamientos contrarios. Debemos echar fuera todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Dice un hermano, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestros cabellos. Amén. Así es, así son los pensamientos. Cuando caminamos por fe y tomamos las cosas de Dios por fe, no podemos evitar como quiera que el enemigo venga y traiga malos pensamientos, dardos de fuego que está aventando desde lejos, para hacernos decaer en nuestra fe. No podemos evitarlo. Amén. No podemos evitar que traiga pensamientos y circunstancias contrarias para que usted las vea. Amén. Pero sí podemos rehusar el pensar en ellos. Sí podemos decir, yo no voy a pensar en eso. Amén. ¿Cómo? ¿Cómo puedo rehusarme yo y quitar esos pensamientos de mi mente? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues citando la palabra de Dios, así como nos enseñó Jesús. Mire, está el otro pasaje de Lucas 4, donde también nos dice que lo mismo, la tentación de Jesús. Amén. Y cómo Él cita la palabra de Dios a todo lo que se le está, a toda la tentación que le estaba haciendo el enemigo. Amén. A toda esa tentación. Está del 4 al 12, es Lucas 4 del 4 al 12, donde está la tentación narrada ahora por el médico Lucas. Amén. Está narrada por Lucas. Entonces podemos ver, ¿verdad?,
cómo el Señor le contesta en el verso 4. Ya leímos este pasaje ahorita, por eso no lo voy a leer todo, pero en el verso 4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El verso 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El verso 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, escrito está, escrito está, y tú así vas a vencer al enemigo. Y tú así vas a mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vas a mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos nuevamente la tentación. Debemos tomar lo que es nuestro. En Isaías 54, 17, y ahí ya le vamos a dejar. En Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Dice, ningún arma forjada, fíjate bien lo que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Bueno, debemos tomar lo que es nuestro. Nuestra herencia debemos tomarla y mandar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esto de la herencia del Señor incluye protección, incluye también salvación, provisión, paz, gozo, alegría, felicidad, y incluye también la victoria sobre el enemigo, sobre cualquiera que te quiera conquistar. Tú estás arriba solamente y no debajo. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar y continuamos con este pequeño estudio. Lo terminamos la próxima vez, ¿verdad? En esta semana vamos a estar predicando otra vez. Cuando le toque a su servidora otra vez, va a continuar este estudio. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te damos toda honra y toda gloria. Te damos muchas gracias, Señor, por esta victoria que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tener cuidado de cada uno de nosotros y del más mínimo detalle de nuestra vida. Estamos agradecidos, Señor, por tanta bendición silenciosa que mandas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos y a darnos cuenta de toda la bendición que tenemos ahora en este mismo momento y agradecerte. Todo lo tenemos, Señor, por ti, porque todo viene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu protección y por tu cuidado. Bendice a cada familia que ha escuchado esta transmisión, Señor. Te damos las gracias por este medio también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendice abundantemente, hermanos. En unos 5 minutos empieza la alabanza. El Señor les bendice.